Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de WWE en español. Con ustedes, Marcelo Rodríguez y Carlos Cabrera. Y esto está que arde en estos momentos en el torneo Rey del Ring. ¿Quién será el nuevo monarca 2019? ¡Qué lucha hizo Ricochet! La verdad que logró una hazaña inverosímil, una misión casi que imposible, y logra derrotar a Drew McIntyre. Lo propio hace, pero a duras penas, Baron Corbin para vencer al Miz, y ambos avanzan en el torneo Rey del Ring. Oye, me callé la primera vez, pero la segunda no me voy a callar. ¿Cómo que a duras penas lo de Juanico brevemente? No y pudo. qué bien que le quede el atuendo, Cabrera. Dime si no parece un rey ya. Pero bueno, hablando de reyes, también hay otras que vienen a reinar en el universo de WWE. Esa es Sasha Banks, quien contundentemente está de regreso con nuevo pelo azul y nueva actitud, y venció por rendición a la Reina de Corazones, que ya tenía el brazo bastante desguañingadito. Bueno que lo omites, esa es una realidad y esperamos que se recupere pronto Natalia. Por otra parte, un equipo formado de la noche a la mañana, improvisado prácticamente, el compuesto por Robert Roode y Dolph Ziggler, logra imponerse en la reyerta entre equipos más grande en la historia de WWE para ir a retar entonces a Seth Rollins y Braun Strowman por los campeonatos en pareja de Raw en Clash of Champions. Te faltó algo importantísimo, Carlos. Los unió el talento, Sí. así como imán. Pero había los atrajo. egos enormes ahí también. No puede ser más enorme que el del monstruo entre hombres, que después que pierde una primera lucha por el campeonato de los Estados Unidos, va a chillarle a la autoridad para conseguir otra oportunidad. Sí. Un poco de por favor. El final de esa primera lucha fue controversial, así que tiene una segunda oportunidad Braun Strowman por el título de Estados Unidos, enfrentándose a AJ Styles. Algo importante, familia. En esta oportunidad no pueden estar en cercanías del ring ni Carl Anderson ni Luke Gallows. Espérate. Tampoco podía estar Rollins, así que la cosa estaba también. pareja. Bueno, quizá el castigo recibido no le ayudó mucho en ese impulso que buscaba desde las cuerdas Styles. Otro antebrazo fenomenal en la espalda de Braun Strowman. Mira cómo lo tiene, Carlos. Mira cómo lo tiene. Buscando la rompe pantorrillas. Enorme llave de rendición. En problemas, Strowman. Para que vean que hasta los más grandes también sufren y lloran. ¡Wow! ¡Qué presión a la pantorrilla de Strowman! Mira la cara del Y tienen desespero. en serios aprietos al monstruo entre hombres. Oigan, y sin ayuda de Carl, A punto de rendirse Strowman. esto no le va a gustar mucho a Seth Rollins, ¿sabes? Que su compañero se Strowman rinda. se iba a rendir, amigos. Algo está tratando de encontrar dentro de sí. Mira el monstruo de rodillas, increíble. Está sacando el monstruo que lleva adentro. Cabezazo para Styles. Encima de Styles, 1, 2. Gira a tiempo el campeón. A punto estuvo de perder el título en ese momento. Y en este momento, entonces, si esto sucede, por aquello de que no puedo dejar de pensar que puede ser una posibilidad, los dos campeones en pareja también sean campeones de otras cosas, de otras disciplinas. Pero Eso mira, nunca no se ha visto nunca en la historia. El daño está hecho. Strowman no puede mantenerse en pie. AJ Styles estuvo a punto, pero no logró la victoria, haciendo rendir al monstruo entre hombres que está tratando de recuperarse. Arnete. Tremendo tackle del hombro al frente, quiero decir, castigando a Styles. Y otra vez. Pero es que este hombre no tiene que ser, perdón, este monstruo no puede hacer mucho necesariamente. En este momento está todo desguañingado, pero le pone el cuerpo al Ahora sí. oponente y lo tumba. En serios problemas, el campeón de Estados Unidos lo cargan. Se baja del camión, viene ahí al ataque y se come el poste. Braun Strowman, porque no había nadie en su camino. Mira, el árbitro casi recibe lo suyo. Qué reflejos que tiene. Sí. Ya Pato como que ha revisado las películas, los videos de Marcelo brincando por encima de la barrera. Bueno, padre. ¡Oh! Pero ahora sí, Lo salaste, luego de esa patada, sale impulsado el cuerpo de Strowman y castiga al árbitro, que termina afuera. Sigue el ataque de Styles. Golpes al antebrazo, golpes con la derecha en la cabeza. Y ahora Braun responde con tremenda garra. Piquetes a los ojos de Braun Strowman. Sea como Salvajes piquetes. Patada de foul entre las piernas de Braun Strowman. Hay que hacer lo que hay que hacer, papá.
aprovechando que no hay árbitro. Hay que hacer lo que hay que hacer. El que sea santo, que se vaya a hacer Y una ahora en la viene iglesia. Armando con una silla. Problema serio para Braun Strowman y el árbitro no se recupera todavía. Silletazo brutal en la espalda para Strowman. Con cuidado, hay que ir para afuera, Styles. Hay que asegurarse que el árbitro no regrese muy rapidito. La única manera que tiene Styles de poder retener el título frente a Strowman, amigos. Y lo cargan, lo desarman y lo revientan de espaldas contra la lona. Cobertura 1, 2, 3, 4. ¡Wow! Y no hay árbitro. Ni se había dado cuenta. Pero vienen Carlos y Anderson. Carlos atacando, igual que Anderson, a Braun Strowman. Oye, pero los pueden amonestar feamente. No se supone que estén aquí. Se les había prohibido la presencia y están aprovechando el hecho de que no hay árbitro. Patada para Anderson, codazo para Carlos, silletazo en la espalda para Anderson, silletazo en el lomo para Carlos. Esto no me gusta ni un poquito. Y falta una víctima más. Ni un poquito, señor árbitro. Tiene Se silla, señor tira árbitro. la Mire, lona, mire. se tiró astutamente. Claro, le dio un silletazo. Y Yo lo ahora vi. es cuando el árbitro se acaba de despertar y ve que tiene la silla en sus manos, Braun Strowman, y asume que le dio a Styles. Yo vi el silletazo. Le pegó en la cabeza, señor árbitro. En la cabeza. le dio. Señor Chad Patton, no, Fuera, eso no es calle. cierto. Tramposo, monstruo. Eso no es cierto, es un robo del club OC. Sin malas palabras. Habla Nunca feo. dio Strowman con la silla, Styles, y miren la sonrisa El mundo de del los cínico vivos. campeón. Ahora sí, para que siga riéndose. Oye, qué mal perdedor. Y ahora duro ahí el silletazo para ese bribón y otro más para Carlos. Qué mal perdedor. Dale que no está la mío. Bien hecho por tramposo. Oye, respirando por la herida. Y ahora sí se van a arrepentir de haberle hecho eso al monstruo entre hombres. ¿Cómo carga de fácil a Carlos y lo estrella de espaldas contra la mano? Y peor le va a Carl Anderson. Oye, pero este monstruo está más monstruoso que nunca. ¡Ya Aquí perdiste! no importa cuántos sean. Cuando estás contra el monstruo entre hombres, estás en minoría. Y ahora, nuevamente en la atención de Braun Strowman sobre Seth, lo carga, va corriendo y toma. Pero no es campeón de los Estados Unidos. Por malo. Bueno, ahora solamente le queda soñar con defender los campeonatos en pareja e ir en busca del campeonato universal. A Braun Strowman le hicieron trampa, y de qué tamaño esta noche. América Latina, que paren la prensa. Prepárense para emocionantes y completamente nuevos combates. Kofi Kingston defiende su campeonato de WWE en una impredecible triple amenaza contra Randy Orton y Dolph Ziggler. Luego, ve al perro mayor Roman Reigns contra la máquina de rendición Samoa Joe en feroz confrontación mano a mano. No te pierdas a tus superestrellas favoritas de SmackDown Live en una noche de acción inolvidable. Es WWE Live en América Latina. Y en las incidencias en SmackDown Live, familia, Kofi Kingston cae en la trampa de Randy Orton. La víbora le pone el señuelo, muerde la carnada a Kofi. Lógicamente porque el máximo depredador amenaza con ir a darle una visita personal a la familia de Kofi Kingston. Oye, hablando de la familia, qué bonito escribe Kai, qué carta tan hermosa. Por Dios. Bueno, eso no importa. Lo importante es que Kofi sale a buscar a Randy Orton y ¿qué creen? La víbora con el veneno así saliéndole de los dientes lo esperó, le clavó los dientes en el cuello, lo desguañingó y con tremenda DDT modificada lo dejó tendido en el piso. ¿Ah? Esperemos que se recupere prontamente Kofi Kingston. Por otra parte, en el torneo Rey del Ring, Ali logra una sensacional victoria sobre la potencia australiana Buddy Murphy. ¿Y a dónde me dejan a Chad Gable, que finalmente le calla la boca a Shelton Benjamin, quien se había venido burlando de la estatura de Chad? Ambos, Ali y Gable, avanzan en el torneo Rey del Ring. Y hablando de callarle la boca a las personas, hay gente que habla de más y culpa a los inocentes. Eso pasó en el caso de Roman Reigns. Ustedes saben que públicamente dijo que él pensaba que habían sido Eric Rowan y Daniel Bryan quienes estuvieron detrás de sus ataques. ¿Sabes qué? Era mentira. Se quedó claro todo. Y Daniel Bryan y Eric Rowan exigieron una disculpa pública de parte del perro mayor. ¡Claro! En efecto, Roman Reigns vino al ring para dejar en evidencia al culpable. Y ahora pues, lo que queda es pedir disculpas. Yo no le deseo la pesadilla. Ha estado viendo a Roman Reigns a nadie por poco y acaban con su vida.
Y hoy aquí viene como el gran ser humano que es a tomar un micrófono y decir lo correcto con respecto a esos ataques y el gran trabajo de investigación que hicieron Daniel Bryan y Eddie Rowan. Obviamente eso sería lo lógico. Quizás le cueste decirlo porque no es un hombre común y corriente, es un poco terco. Así lo conozco, así lo conocemos. Sin embargo, él sabe lo que le conviene. Uno, pero dos, yo no me conformo con la disculpa. Yo espero que Roman lleve esto a otra instancia y sepamos exactamente quién es ese barbudo y por qué quiso hacer lo que trató de hacer. Ahora, qué gran esfuerzo hicieron Daniel Bryan y Eddie Rowan para exonerarse a sí mismos y presentaron a un culpable, yo diría entre comillas, muy parecido a Eddie Rowan, muy conveniente eso, como para decir, mira, se No equivocaron, comiences, Cabrera. porque este individuo se parece mucho a Eddie Rowan. No comiences. Es obvio que si de verdad Buddy Murphy vio algo, es por justamente lo que señalaste. Hay un parecido entre ese don nadie, que no sé quién es, y la superestrella de WWE. Repito, aquí hay algo de trasfondo que no conocemos y eso es algo que le toca a Roman Reigns investigar. ¿Quién es ese individuo y por qué quiso hacerle eso? Que nada tiene que ver con Eddie Rowan ni con Daniel Bryan, eso está claro. Yo comprendo que Roman Reigns va a respetar la verdad cualquiera que sea. No comamos ansias, vamos a escuchar sus palabras. Ahora, aparentemente sabemos quién fue el atacante. Vienen las palabras del perro mayor. Quítale el aparente. ¿Qué es esto? Roman. Bryan. Roman, it's very Roman, simple. es muy simple. 2 words. Dos palabras. Just say, Solo di I'm sorry. lo siento. ¿Viste que le cuesta? Should I apologize? ¿Debería yo disculparme? Te dije que le iba a costar. Él no es un hombre de disculparse. DB's in the back, so let's just be clear. Él está Should ahí I atrás. apologize? Así que vamos a estar bien claros. ¿Debiera yo disculparme? Qué buen momento para que griten sí, 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 como solían hacerlo. Pero la gente está diciendo no. All right, all right, all Muy right. bien, muy bien, muy bien. I tell you what. Les voy a decir How about we check algo. out this video? ¿Qué tal si examinamos And if I este still need to video? Y apologize, si todavía I will. tengo necesidad de disculparme, lo Sound voy a good? hacer. ¿Estamos de acuerdo? Brian, we're going to check out this video, Brian, all vamos a right? examinar este You pietaje. should too. Y tú debieras hacerlo también. Actually, here he is. Wait, Roman, watch out, watch out! Ah! Oh my God! Oh my God! We need help! We need help over here! Someone Ahí está el encapuchado, el encapuchado. Sí, ahí se ve. Es el barbudo que encontró Daniel Bryan. Oh my Ahí en el círculo se ve al sospechoso. What is that? What is that? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cállate! What did you do? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Cállate! Yo lo hice ¡Cállate! porque... ¡Cállate! Tú sabes que odio a los mentirosos. ¡Cállate! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Cállate! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Somebody give me a microphone. Alguien que me dé un micrófono. Roman, 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 you have to know. tienes que saber I hate que liars. yo odio a los mentirosos. I have trusted that man. Yo le tuve confianza a ese tipo. I have trusted that man. Le tuve For almost confianza. the last year, I've trusted that Durante man. el último año confié en ese hombre. I have been betrayed. Y he sido I did not traicionado. know Yo anything. no sabía nada. Yo I didn't know anything. no sabía nada. That man has lied Ese to hombre me. me ha mentido He has lied to me. Me ha mentido. And he has betrayed me. y me ha traicionado. Somebody Alguien has told Rowan to do this. le dijo a Ron que And it hiciera wasn't esto. me. Y no fui yo. It wasn't No me. fui yo. Rowan has lied to Ron me me ha this mentido whole time. todo And este I- rato. ¡Oh! ¡La lanza! ¿Pero qué es esto? Fin del mundo, déjalo que se explique. Tengo la sospecha de que Roman no le creyó.
amigos queridos, con el corazón en la mano queremos agradecer a todos ustedes que se dieron cita en Bogotá, en Perú y en Panamá para darle la bienvenida a las superestrellas de WWE. Gracias, eso merece un cabalga, pero la gira continúa y Carlos tiene la información. Muchas gracias de corazón y sobre todo a todos los fanáticos que estaban pidiendo la presencia de Marcelo y de un servidor en estas ciudades tan hermosas y esperamos que eso se cumpla ya muy pronto. Ahora vamos a hablarles de la visita de las superestrellas de WWE a Santiago de Chile. Eso va a tener lugar el día jueves 5 de septiembre en Movistar Arena, pasando luego a visitar la capital argentina, Buenos Aires, el viernes 6 de septiembre en Luna Park Stadium. Cerrando con broche de oro la gira en el Caribe, en San Juan de Puerto Rico, en el Coliseo de Puerto Rico, el día sábado 26 de octubre. Todavía estás a tiempo, no te quedes atrás. Además, trata de superar lo que han hecho tus hermanos latinoamericanos respaldando a WWE. Por otra parte, en Clash of Champions, ya la cartelera está comenzando a formarse. ¿Y de qué manera? Bayley defiende el campeonato femenino de SmackDown Live frente a una peligrosa rival. La reina en persona, Charlotte Flair, quiere aumentar su número de campeonatos logrados y tratar de elevar el nivel del campeonato femenino de SmackDown, según su opinión. Además veremos cómo el recién conformado dúo glorioso, talentoso, maravilloso y presumidoso, esa palabra no existe, se enfrentarán por los campeonatos en pareja de Raw contra Seth Rollins y Braun Strowman. Dijiste, Seth Rollins y Braun Strowman, qué curioso, porque ellos se enfrentan entre sí. Rollins defiende el campeonato universal frente al monstruo entre hombres. ¿Quién podría salir de Clash of Champions forrado en oro? ¿Se imaginan a su familia? La cosa está que arde para Clash of Champions. Carlucho, y eso es solamente el comienzo. Tú sabes que cuando aquí comienza a armarse una cartelera, las sorpresas siguen abundando. Oye, hablando de sorpresas, ¿qué pasará esta noche en NXT UK Cardiff? Ustedes saben que esos británicos la suelen sacar del parque, así que los invitamos esta noche por WWE Network. Súper aguerrida la acción de NXT a nivel británico en el Reino Unido. Familia, sigan ustedes en sintonía con Raw y SmackDown porque continúa el torneo Rey del Ring con singulares combates. ¿Quién se va a ceñir la corona como monarca de este año? Tengo un chisme. ¿Ah? Tengo un chisme. ¿Cuál? Alguien constipó el No, matrimonio. no, consumó. ¿Consumó? Sí, consumó. ¿Y por qué dice Truth constipó? Bueno, alguien consumó su matrimonio porque Maverick es nuevamente campeón. Es 24-7 o 48-32. No te confundas, no sigues el estilo de R-Truth. 24-7, no, 24-7, sí. Es campeón 24-7. ¿Te ríes? Sí, bueno. ¿Te ríes? Familia, con esa nota vamos a decirles que es todo por hoy y los invitamos a que nos acompañen aquí en WWE en español la próxima semana. Gracias.